Argentina 1985 es una película que logró llevar a los niveles de mayor popularidad internacional una discusión y memoria demasiado necesarias. Esto es, mostrar fielmente lo que significaron esos años de gobiernos militares y dictatoriales que se adueñaron ilegítimamente del poder en todos nuestros países americanos, pasando por alto la soberanía del pueblo, que se expresa por medio del voto. Además, las tácticas utilizadas por estos siniestros personajes que sembraron el terror a lo largo y ancho de todo el continente americano, exponiéndolas así ante el ojo mundial. Esa época en la cual los propios gobiernos ejercían el terrorismo, torturando, ultrajando, secuestrando y acabando con la vida de muchas personas, demasiadas personas, en ocasiones por disentir políticamente, o en otros casos para hacerse con sus bienes, o simplemente por haber sido acusados sin prueba alguna que los condene. Esto, lejos de ser una reseña de la película en sí, es un análisis y una opinión. Tomando en cuenta que en este canal hemos dedicado mucho tiempo a dar a conocer los crímenes de esos años y a quienes tuvieron como protagonistas tanto del lado de víctimas como de perpetradores. La película hace un trabajo que roza la perfección a la hora de evitar caer en la violencia explícita en forma de imágenes de torturas y vejaciones a las cuales eran sometidas estas personas, pues entiende que el objetivo era llevar esta memoria a la mayor cantidad de público posible, que la película pudiera convertirse a la vez en un testimonio y un documento que pueda ser visto tanto por adultos como por jóvenes o niños en escuelas y colegios, en canales públicos y centros de debate. De ahí que el hecho de que no se detuviera a mostrar estas escenas, sino a describirlas por boca de aquellos que las sufrieron, es tan importante. De esa manera, la síntesis que se logra es magistral, pues en ella están expuestos todos los personajes y horrores de esa época. Los secuestros, las tinas de la muerte, las picanas eléctricas, los golpes, el encierro y ese largo etcétera de otras atrocidades. Las desapariciones forzadas y los centros de detención estaban en plena ciudad en muchos casos. También se expone los padecimientos de aquellos que fueron los primeros en luchar por hacer que la verdad saliera a flote y que en algunos casos siguen sufriendo por no haber podido encontrar datos acerca del paradero de sus familiares o seres queridos. Las amenazas, las persecuciones, los amedrentamientos fueron muchas de las cosas vividas por los familiares y víctimas y los integrantes de las comisiones de verdad y justicia. Si bien y por una cuestión comprensible de tiempo, no se pudieron hablar acerca de los temibles vuelos de la muerte que fueron llevados a cabo en Paraguay, Chile y en la misma Argentina. Es algo que ya queda en la mente de la audiencia para investigarlo y conocerlo. La manera en la cual muchas vidas se perdieron de esa atroz forma. El testimonio valiente y descarnado de Adriana Calvo, que lo hace a uno realmente cuestionarse en qué clase de bestias se habían convertido los que hacían semejantes acciones, toca hasta la última fibra de nuestro ser, y es un sumario detallado y categórico de los horrores que en esa época oscura se cometían. En ella se reflejan todas y cada una de las víctimas. Y también encontramos el caso de la madre del fiscal adjunto Moreno Ocampo, quien siendo una mujer ya entrada en años, de clase alta y familiar de militares, decide abrir los ojos ante la dureza de los testimonios y se pasa al bando de las víctimas, cosa que aún hoy en día es necesaria en una época en la cual algunos por mucha ignorancia y otros por corrupta conveniencia o por carencia de humanidad reivindican estos regímenes y sus figuras. El mensaje de la película no es solo histórico, sino que es actual y sobre todo vigente para todo este continente. No se debe permitir nunca más, como dice la frase de la película, que esto vuelva a suceder. Que al pueblo se le quite su mandato y su voluntad por parte de unos organismos que no deberían deliberar jamás, sino que deberían servir al pueblo. Y también que solo conociendo bien la historia uno evitará el error de apoyar
o tener incluso simpatía por ciertos personajes que no son sino manchas podridas en la historia de nuestros países. Y repetimos, como dijo el fiscal Estracera, nunca más.